Con la solemnidad de Pentecostés, 50 días después de la resurrección del Señor, se concluye el tiempo pascual. Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que Jesús había prometido enviar a su iglesia, promesa que se cumplió después de su ascensión a los cielos. Jesús había dicho a sus apóstoles que no los dejaría solos, sino que les enviaría a un defensor, a un consolador, el Espíritu Santo. Jesús mandó a sus discípulos que no se alejasen de Jerusalén y esperasen la venida del Espíritu Santo. El cumplimiento de esa promesa se realizó el día de Pentecostés, como relata la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pentecostés significó el comienzo de la acción pública, de la acción misionera de la iglesia fundada por Jesús. Los discípulos recibieron la fuerza del Espíritu para poder cumplir con la acción evangelizadora encomendada por el Señor. Uno de los artículos de nuestra fe que profesamos en el credo dice: creo en el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el contenido de este artículo de fe? ¿Qué sabemos acerca del Espíritu Santo? No basta responder con una fórmula del catecismo, ¿es la tercera persona de la Santísima Trinidad?, o decir que el Espíritu Santo es Dios. Esa respuesta, siendo correcta, se podría quedar en una fórmula que no se comprenda claramente y no influye en la vida diaria o con poca relevancia en la praxis cristiana. Una forma de acercarnos a la comprensión de la realidad del Espíritu son las diversas imágenes que nos presenta la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todos necesitamos de imágenes para comprender ciertas realidades que son difíciles de explicar con conceptos y razonamientos. Es indudable que la gente sencilla prefiere las imágenes y símbolos antes que los discursos, porque las imágenes, como las esculturas y las pinturas, son concretas, dicen mucho más que las palabras. No es posible una religión sin imágenes y símbolos. Por ello, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tuvo siempre la tentación de fabricarse, como en otras religiones, imágenes de Dios, rendirles culto, incurriendo en el pecado de idolatría severamente condenado por los profetas. No les fue permitido hacerse una imagen de Yahvé, porque Dios no tenía ninguna imagen concreta. Con la encarnación del Hijo de Dios, Dios asumió un rostro concreto en Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. Por ello los cristianos tenemos derecho a tener imágenes de Dios sin que esto tenga nada que ver con la idolatría. La Biblia nos presenta varias imágenes del Espíritu Santo. El agua, por ejemplo. Vemos en el Evangelio que Jesús le decía a la samaritana junto al pozo de Jacob: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En otro de sus discursos, dijo Jesús: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su fuente correrán ríos de agua viva. Y el evangelista San Juan comenta: esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo, que iban a recibir los creyentes en él. Otra de las imágenes y símbolos que la Biblia se refiere al Espíritu Santo son la nube, la luz, la columna de fuego, la paloma. En el bautismo de Jesús en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata el acontecimiento de Pentecostés con una serie de imágenes: viento fuerte, lenguas de fuego. Todas ellas no son más que imágenes o símbolos para hablarnos de esa realidad del Espíritu Santo. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de la salvación y hasta su consumación. El Espíritu Santo no es, pues,
algo, sino alguien, es decir, es una persona. Y así nos lo presenta el libro de los Hechos. El Espíritu Santo habla a los apóstoles, les sugiere, les manda. Actúa como una persona porque es una persona. No podemos, pues, cosificar al Espíritu Santo reduciéndolo a mera fuerza o energía divina. Por otra parte, para entrar en contacto con Cristo, nos dice el Catecismo, es necesario primeramente haber sido atraídos por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. El Espíritu Santo actúa desde toda la eternidad, está presente desde siempre. En la historia de la salvación vemos su actuación desde la misma creación. En el Nuevo Testamento, su actuación se hace mucho más clara. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. En su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él. Resucitó por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está asociado también con el perdón de los pecados, tal como se evidencia en el Evangelio de este domingo. Jesús comunicó el Espíritu Santo a sus apóstoles para enviarlos. Exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. El Espíritu Santo actúa en la iglesia animándola. Es el alma de la iglesia. La iglesia no podría subsistir si le faltase la presencia y ayuda del Espíritu Santo. Toda la acción misionera de la iglesia es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a quienes escribieron la Biblia y anima a todos los creyentes, poniéndonos en comunión con Cristo. En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos refiere que todos los dones y carismas en la iglesia son una manifestación del Espíritu Santo. Todos están al servicio de la iglesia, que es comunión con Cristo, pues todos hemos bebido de un solo Espíritu. Y nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo. La confirmación es una nueva fuerza del Espíritu que nos da. En todos los sacramentos está presente la acción del Espíritu Santo. Él nos mueve a la oración e intercede por nosotros. Él nos otorga todos los carismas y ministerios al servicio de la Iglesia. El Espíritu Santo transforma a las personas que no se resisten a su acción. Por eso San Pablo nos exhorta, déjense conducir por el Espíritu Santo. Son pues innumerables todas las formas como el Espíritu Santo actúa en la Iglesia, en cada uno de nosotros. Toda obra buena que realizamos es en realidad la respuesta de una acción del Espíritu Santo en nosotros. Si confesamos que el Espíritu Santo es Dios, entonces debemos tributarle el honor y la gloria que le corresponde a Dios. La devoción al Espíritu Santo tiene que ser una devoción obligatoria, necesaria para nosotros. En nuestra vida de fe, de oración, el Espíritu Santo tiene que ocupar un lugar privilegiado por encima de cualquier santo de nuestra devoción particular, porque Dios es obviamente más importante que cualquier santo. Por ello resulta incomprensible que siendo el Espíritu Santo tan importante en nuestra vida, estando tan presente cada día de nuestra vida, muchos cristianos no hayan tomado la suficiente conciencia de ello. Él está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y nos manifiesta en todo momento su presencia. Si logramos decir una oración sincera, es porque el Espíritu Santo nos la pone en nuestro corazón. Si somos capaces de romper el egoísmo y acudir en ayuda desinteresada del necesitado, es porque el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo.
Si tenemos la fuerza para perdonar y olvidar las ofensas, es porque el Espíritu Santo nos da esa fuerza. Si somos capaces de arrepentirnos, doliéndonos de nuestro pecado, es porque el Espíritu Santo nos mueve a la conversión. Dice Jesús que hay un pecado que no se perdonará, el pecado contra el Espíritu Santo, el cual consistiría justamente en rechazar al Espíritu Santo, en ignorarlo, en no dejarnos conducir por él, encerrarse en el egoísmo, ser incapaz de pedir perdón y de perdonar. Nadie se arrepiente si no es movido por el Espíritu Santo. Recojamos aquella exhortación del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas: anden según el Espíritu. Si tenemos la vida del Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. En este día, recibamos con alegría la fortaleza del Espíritu, ese don que el Señor nos da para que tomemos fortaleza y empecemos a predicar la alegría del Evangelio en el mundo. Que esta siga siendo para nosotros palabra de salvación.